Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión voy a hablaros de un tema que ya os prometí que iba a tocar antes de Navidades, que son las dignidades elementales. Las dignidades elementales es un método que creó MacGregor Mathers, un miembro de la Golden Dawn, para utilizar cuando queremos ver qué cartas son más fuertes, más débiles, y qué cartas tienen más importancia, menos importancia, están más reducidas, etcétera, etcétera, sin utilizar cartas invertidas. Las dignidades elementales, su propio nombre lo indica, están relacionadas con los elementos a los que corresponde cada carta. Todos tenemos en mente que todas las cartas del tarot les corresponde un elemento. Los elementos sabéis que son fuego, agua, tierra y aire. Los arcanos menores, los palos, los bastos son de fuego, las copas son de agua, las espadas son de aire y los oros de tierra. Eso lo tenemos todos claro. Luego, los arcanos mayores, os remito a 2 vídeos más atrás de este, que hay un vídeo en el que yo hago la lista de los elementos que corresponde a cada arcano mayor. Yo en los ejemplos hoy solo voy a utilizar arcanos menores porque esto es lo que tenemos más frescos en la mente. Las dignidades elementales funcionan en parejas de cartas o en tríadas. En la pareja, las cartas influyen la una a la otra. En la tríada, las 2 cartas de los lados influyen a la carta de en medio. Yo solo voy a ver parejas. Yo solo voy a ver parejas. ¿Por qué? Pues porque es un tema que yo no manejo mucho, ya que yo sí uso invertidas. No soy experta, pido disculpas por cualquier error que pueda cometer de antemano y además quiero mantenerlo muy simple para que lo entendamos todos. Entonces, si queréis más información, en internet hay abundantísima. Podéis ir a los libros de Benebell Wing o de Mary Greer que explican muy bien este tema, y en internet hay montones de páginas en castellano y en inglés en los que se explica. Yo solo os voy a dar la noción para que vosotros luego, si os interesa la técnica, pues sigáis profundizando, que tenéis donde, ¿no? Entonces, las dignidades elementales, como digo, funcionan en los elementos, con los elementos, porque hay elementos que entre sí se fortalecen, elementos que entre sí se debilitan, elementos que entre sí pues ni fu ni fa, neutro. Entonces, basándose en eso, las cartas que tengan estos elementos y que estén emparejadas se fortalecerán la una a la otra, se debilitarán la una a la otra, no tendrán mucho efecto la una en la otra y cada una irá un poco por su lado, y así es. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar indicando qué elementos se fortalecen unos a otros, qué elementos se debilitan unos a otros, qué elementos son neutrales, y dándoos un ejemplo de cada. Empezaré diciendo que las cartas que son del mismo palo o del mismo elemento se fortalecen entre sí. Si por ejemplo tenemos 2 cartas de espadas o tenemos 2 cartas del elemento aire, se fortalecen muchísimo, su fuerza es muy grande. ¿Qué quiere decir que su fuerza es muy grande? Puede querer decir varias cosas, y ahí ya tenemos que tener en cuenta todo lo demás de la tirada: el tema, el posicionamiento, la pregunta, el resto de las cartas, si está más arriba, si está más abajo, la posición, etcétera. Bueno, fortalecer quiere decir esencialmente 2 cosas. Una, o que la pareja es importante dentro de la tirada y tiene más importancia quizá que las cartas que tenga a los lados. O 2, que una apoya con mucha fuerza a la otra, cada una apoya con mucha fuerza a la otra y realza su significado. ¿Cuál de las 2 será? Eso ya hay que remitirse al resto de la tirada. Aquí tenemos 2 cartas de espadas, una reina de espadas y un 10 de espadas. Las tenemos fuera de contexto, así que ¿qué podría querer decir? Pues primero que es un mensaje muy importante y muy perentorio el que estas 2 cartas están dando, es decir, tenemos una pareja de mucha fuerza. Y segundo, también puede ser que nos esté diciendo que hay una persona, una reina de espadas, que está generando un dolor muy importante y muy grave a otra persona, o que está, causando
un panorama de dolor con su actitud. Entonces esta carta y esta es como si se reforzaran mutuamente muchísimo. Luego tenemos las cartas que se fortalecen entre sí sin ser del mismo palo, los elementos que se fortalecen. El primero es el fuego y el aire. El elemento de fuego fortalece, es afín al elemento de aire y lo fortalece. Eso puede querer decir que o que la carta tiene bastante importancia en la tirada, o que una realza a la otra, aunque la otra carta tenga un significado muy suave, la otra carta le realza y la fortalece, y le da importancia, por así decir. Por ejemplo, si tenemos un as de bastos y un 4 de espadas, el 4 de espadas es una carta de necesitar tranquilidad, descanso, no es una carta muy fuerte, pero el as de bastos le mete energía, como diciendo, hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que descansar, es importantísimo descansar porque esta persona está muy cansada o porque esta persona tiene un problema de estrés o algo así. Esta carta le da una gran fuerza a esta y esta a su vez a la otra, es decir, van vinculadas dándose fuerza mutuamente. También son afines y se fortalecen el agua y la tierra. Tenemos un 10 de copas y un 4 de oros. El 10 de copas es una carta de amor, de armonía, y el 4 de oros pues es una carta más pasiva, más de aferrarse a las cosas. El 10 de copas le refuerza la carta del 4 de oros diciendo que hay que aferrarse o proteger algo determinado, que el resto de la tirada nos diría que es, para que esa felicidad del 10 de copas se mantenga. O también, si tomamos el 10 de copas en el sentido que mucha gente lo toma de un exceso de idealismo, de un deseo de una felicidad que no existe, también podría indicarnos que este deseo de la felicidad que no existe se está causado por un excesivo aferramiento a una idea, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta carta realza el significado de esta y le da una mayor importancia. Ahora pasamos a las cartas que se debilitan, porque son contrarias. Una muy obvia es el fuego y el agua, ¿no? El fuego y el agua, aquí tenemos un 8 de bastos y un 5 de copas. ¿Qué pasa cuando dos cartas se debilitan una a la otra? Pues simplemente que una se desarrolla, ¿cuál es cuál? Eso ya nos lo diría la intención, la intuición y el contexto. Una debilita a la otra, es decir, una hace que la otra pierda fuerza, o una choca con la otra, o una simplemente bloquea a la otra. Aquí tenemos un 8 de bastos y un 5 de copas. Aquí tenemos algo que se está desarrollando, que está en el proceso, que está avanzando, y llega un 5 de copas y este progreso ya no es tan grande ni tan importante porque hay un 5 de copas debilitándolo, es decir, hay alguien que se está aferrando a algo y está bloqueando esta carta, y este 8 de bastos ya no es tan maravilloso, es como si estuviera invertido. La fuerza de este 8 de bastos ya se ha debilitado, hay un bloqueo y el bloqueo es causado por esto. Lo mismo pasa cuando los elementos son aire y tierra. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un 7 de espadas y un 9 de oros. Toda la eficiencia, la energía de esta mujer maravillosa, su competencia, su capacidad para manejar las cosas está debilitada por el 7 de espadas. ¿El 7 de espadas qué es? Pues es un elemento desconocido, algo oculto, negativo, que está ahí haciendo que esta mujer, algo oculto, una cosa mala oculta, negativa, que no sabemos lo que es, que va a salir a la luz y va a hacer que el trabajo de esta mujer, la competencia de esta carta, se debilite. Las cartas se debilitan entre sí.
eso nos lleva a las cartas que son neutrales. Quiere decirse, las cartas que son neutrales entre sí. Tenemos, por ejemplo, la combinación de fuego y de tierra. Fuego y de tierra, tenemos un 9 de bastos, un 9 de bastos y un 10 de oros. ¿Qué quiere decir que son neutras? ¿Que se quedan como están? Sí, en parte sí, también que aunque se apoyan un poquito entre sí, también una, como dice Mary Gris con mucha gracia, una es un irritante de la otra. ¿Eso de un irritante qué es? Pues simplemente que el 9 de bastos aquí, por ejemplo, que es estar a la defensiva, al 10 de oros parece que le está diciendo sí, estás en camino de obtener esa prosperidad, esa felicidad, ese todo. Pero un momento, no debes olvidar que a lo mejor con tu actitud lo estás retrasando, te estás poniendo a la defensiva. Si estás luchando por lo que quieres, lo vas a conseguir, pero quizá te estás pasando un poco, cálmate. O sea, los significados se interpretan bastante separados, pero uno actúa como un irritante del otro, como diciendo, oye, si quieres llegar a esto, ten cuidado porque es lo que estás haciendo, igual lo está retrasando, lo está parando un poco o lo está perjudicando. Y por último nos quedaría la última pareja, que es agua y aire. En agua y aire tenemos un paje de copas y de nuevo he cogido una reina de espadas. El paje de copas es la carta de ofrecimiento de amor. Quizá se está ofreciendo amor a una persona dura, a una persona difícil, y un poco este ofrecimiento de amor no es tan estupendo ni tan positivo, porque esta persona quizá no lo está ofreciendo a la persona adecuada, a esa reina de espadas que está mirando para allá. Entonces, aunque se apoyan un poco la una a la otra, volvemos a encontrar el elemento irritante, ¿no? El elemento de ten cuidado, porque está muy bien ofrecer amor, pero ten cuidado de a ver a quién se lo ofreces. Como veis, esto hace que las cartas, pues a veces sus significados se restrinjan, se debiliten, no sean tan importantes, pierdan fuerza. También os quiero comentar que hay la Golden Dawn, con el tema de las cartas opuestas que se debilitan, era muy duro. Decía que se cancelaban la una a la otra y había quien no las leía. Yo no soy de esa opinión. La mayor parte de las escuelas contemporáneas no son de esa opinión. Se leen, pero en conflicto, es decir, haciendo que una de las dos, que normalmente la intuición os dirá cuál es, sea menos fuerte que la otra. Y la otra le restringe, la pone negativa, es como si la pusiera boca abajo, ¿no? Y bueno, y esto es más o menos todo lo que os quería indicar. Espero que os haya gustado el vídeo. Os emplazo para el próximo día y os envío un abrazo a todos.